Bueno, estábamos hablando del sistema RAPEX y del sistema de alertas europeo. Yo lo que he hecho aquí ha sido un resumen de las alertas que se han producido durante el último año y medio, desde el diciembre del 2012, a artículos de los que estamos hablando: joyería, bisutería, marroquinería. Como verán, la causa suele ser bastante frecuente en casi todos los casos. Ah, por cierto, esta información ustedes la tienen disponible en Google. Ustedes ponen en Google alertas RAPEX y le va a salir la página de la Unión Europea, en donde año a año, semana a semana, le van a aparecer todos los artículos rechazados en todos los países de la Unión Europea con la foto y el motivo. Y la primera referencia que le va a aparecer es una página en inglés de la Unión Europea, en donde vienen todas las alertas que se han producido en los últimos 15 años, semana a semana. Bueno, coja las del último año. Y empezará a ver que determinados países, como son Finlandia, como es Francia, como es Alemania, como es su prioridad de vigilancia es la joyería y la bisutería. Verá que España nunca aparece ahí. Las prioridades para España en estos momentos son otras: el juguete, el calzado. ¿De acuerdo? Es decir, y ustedes verán el artículo y verán por qué motivo ha sido rechazado, pero en el momento en que ha sido rechazado, esa alerta ha circulado por todos los países de la Unión Europea, lo cual, para empresas como las suyas, que lo que están intentando es ganar un mercado, puede ser terrible, ¿de acuerdo?, que aparezca la foto del artículo y el nombre de la empresa. ¿Me entienden? Es decir, que si ustedes mejor que nadie saben lo que cuesta ganar un mercado, ¿verdad? Y también ustedes mejor que nadie saben lo fácil que puede llegar a ser perderlo. Les recomiendo que entren en esa referencia que les he dicho. Eso es un resumen simplemente. Y abajo una nota curiosa, que es lo que me está pasando en España. Vamos a ver, yo soy responsable de un laboratorio de control y garantía de metales preciosos. Pero yo estoy autorizado solamente a certificar que esto tiene el oro que le corresponde o que esto tiene la plata que le corresponde. Y punto. Y estoy acreditado para ello. A mí me llega de la India un juego de collares, pendientes y brazaletes con casi un 20% de cadmio aliado con la plata. Yo es que me pongo a llorar, porque yo soy el que autoriza a que eso salga al mercado. Y no tengo posibilidad de rechazo. Mi trabajo, mi responsabilidad es certificar que ahí hay la plata que corresponde para que sea considerado como un artículo de 800 milésimas. Y si tiene el 20% de cadmio, yo no sé nada. Claro, yo me rebelo y yo se lo digo a mi interventor, es decir, la autoridad competente que está supervisando mi trabajo. Y él dice: Gaspar, ¿y yo qué quieres que haga? Yo soy Ministerio de Industria, no soy Sanidad. Digo, pues mira, haz algo, repórtaselo a Sanidad, pero nosotros estamos autorizando a salir al mercado un artículo que tiene un 20% de cadmio. Esto es una locura. Pues lo siento mucho. Yo no he tenido más remedio que, obviamente, contrastarlo con el punzón de 800 porque cumplía con la ley mínima y darle salida al mercado. Y entonces me rebelo, en conciencia me rebelo. ¿Por qué me rebelo? Muy sencillo. Porque en España le estamos concediendo importancia a otros problemas, como hemos dicho, problemas de artículos eléctricos, problemas del juguete, problemas del calzado, etcétera, pero no le estamos concediendo importancia a este problema. Y en nuestro mercado están entrando todos los artículos que pueden tener plomo, cadmio, níquel, etcétera, y en cambio, cuando los productos españoles se dirigen al resto de la Unión Europea o a los Estados Unidos o a Canadá o a China, que se están poniendo más estrechos que nosotros, protegiendo su mercado, aquí todo el mundo protege su corralito, pues los productos españoles las están pasando muy mal. Bien, simplemente a nivel de comentario, que sepan pues que hay unos países que le conceden más importancia a esto que otros, y que en esos otros lo que ocurre es que le están concediendo más importancia a otras cosas. Muy bien.
¿Se acuerdan de lo que comentábamos antes? Aparte de esas leyes que hemos visto horizontales, como la de Seguridad General de Productos, hay otras que, en mi desconocimiento, entiendo que en México existen igualmente. La Ley General de Defensa de los Consumidores, esa sí la conozco, y que tiene su reglamento desarrollado. No sé si existirá una Ley General de Publicidad, no lo sé, lo desconozco. Existe en España una ley de competencia desleal, no lo sé si aquí en México existirá, pero que están esas tres leyes muy relacionadas. Muy posiblemente la ley de México con respecto a la defensa del consumidor incluya la publicidad e incluya la competencia desleal, muy posiblemente. De hecho, en España ha salido una modificación que afecta a esas tres leyes, que como verán aparece a la derecha, la Ley 29 del año 2009, en donde establece aspectos que yo sin ir más lejos, perdonen. Ayer, es que me lo traje, me he traído el periódico. Ayer, aquí, en este periódico, hablaba de unas inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor hacia unos productos que habían en el mercado por publicidad engañosa. O sea que sí se lo contemplan. ¿Y qué quiere decir publicidad engañosa? No quiere decir que estés contando mentiras, puede ser que estés contando la verdad a medias. Ejemplo, el ombligo que comentábamos antes. Este ombligo es de una persona que trabaja en AIME y que vino a verme. Oye, tengo un problema, pero que no... Vamos a ver, me ha pasado de repente. Madre mía, madre mía. Muy bien. Digo, vamos a ver. Claro, esto tiene una explicación. Los hombres solemos llevar la camisa dentro del pantalón y el cinturón apretado. Las mujeres muchas veces llevan el cinturón apretado, pero la camisa por fuera del pantalón. Con lo cual, la parte superior de la hebilla está en contacto con la piel. Ese artículo que yo cogí y que leí el etiquetado y ponía Zamac, es cierto, esa hebilla es de Zamac. Lo que no decía en el etiquetado del artículo que venía grabado en el cuero es que tenía un recubrimiento de níquel y en su obligación estaba de advertirlo, de que podía causar alergia. Pero ¿verdad que si ustedes ponen, si contiene níquel puede causar alergia, no venden un cinturón? Pues eso es lo que pasó. Se gastó el barniz que cubría la hebilla y a los 2 o 3 años provocó esa alergia. ¿De acuerdo? Los artículos o dan la información correcta o pueden tener problemas de publicidad engañosa. Volveremos a ver ese aspecto en la siguiente presentación, como digo, con una transparencia muy se la adelanto. Van a poner ustedes ahí, atención, este artículo contiene níquel, provoca alergias, y lo van a poner en el escaparate de la tienda. Bien, terminamos con la parte aspectos obligatorios y empezamos con la parte de aspectos voluntarios. Es decir, disposiciones de carácter voluntaria, primero en la parte vertical. Miren, hay muchas opciones disponibles en el mercado. Por ejemplo, los textiles tienen la etiqueta Oecotex, que voluntariamente es como un club, usted se adhiere y usted hace unos ensayos y usted puede decir que cumple, los textiles son, ¿verdad?, exentos de sustancias nocivas. Ustedes en joyería pueden, ustedes no, su país puede acceder a la Convención de Viena y, por lo tanto, pues tienen las puertas abiertas y cumplen una serie de condicionantes a la exportación a otros 20 países, prácticamente todos europeos. Ustedes pueden, si fabrican artículos de puericultura o para la infancia,
a tener un sello privado de seguridad controlada para los artículos de puericultura, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que, igual que en España AENOR, la Asociación Española de Normalización, en el caso de México, pues también existirán marcas de productos certificados bajo el amparo de la Asociación Mexicana o el Organismo Mexicano de Normalización. Todos estos artículos, todo lo que ya entra dentro del ámbito voluntario, ¿verdad?, pues se sustentan bajo el amparo de normas. Normas NMX en lugar de AENOR, normas CEN, caso de Europa, normas ISO, caso de normas internacionales. ¿De acuerdo? Si es una norma europea, verán que tiene delante una EN. Es decir, ahí tienen ustedes una fuente de información interesante en el caso de que quieran saber si existen normas para determinados recubrimientos metálicos, como me preguntaban antes, ¿de acuerdo? Si existen normas para determinados productos de joyería, bisutería, etcétera. Es decir, entrando, como les digo, por AEN-CTN 45, les salen todas las normas de ese comité de normalización. ¿Y por qué? Exacto. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque al final, en el ámbito voluntario, como hemos dicho, lo que queremos es establecer las garantías de producto. Y las garantías de producto, ¿verdad? ¿Les suena esto que aparece en el segundo recuadro? Se establecen a partir de las normas verticales y del sentido común. Es decir, yo tengo que aplicar mucho sentido común al interpretar una norma, ¿de acuerdo? Y servirme de aquellas que son horizontales, ¿de acuerdo?, para realizar esos ensayos y esas evaluaciones. Ensayos y evaluaciones que generalmente los realizaremos con esas normas de ensayo y con las normas complementarias de interpretación. ¿Y qué podemos evaluar? Podemos evaluar la composición de los sustratos y los recubrimientos. Podemos evaluar las características superficiales de los recubrimientos, que hace poco me estaban comentando, bueno, y unos recubrimientos sobre algún tipo de material, como pudiera ser el aluminio, etcétera. Bueno, aquí tendríamos las características, cómo evaluarlas. Si no es un recubrimiento, que es un material, pues podemos evaluar las características mecánicas del artículo, viendo, pues, es muy frecuente en los bolsos que evaluemos el mosquetón que tiene el bolso, qué resistencia a la tracción tiene, o, vamos a ver, un bolso que puede valer 10.000 euros, tampoco es nada el otro jueves, 10.000 euros son 170.000 pesos. Bueno, sí, hay bolsos y más, y bajo presupuesto, y zapatos, depende de las piedras que le pongamos, y más cosas. Claro, lo que es inadmisible es que en un bolso de esas características el mosquetón se rompa, o que los taquitos metálicos que hay en la parte de abajo se me pongan verdes a los 6 meses, o que cierre la cremallera y me quede con el tirador en la mano. ¿Qué haría usted? Se iría corriendo a la tienda y le diría al de la tienda del mal que se tiene que morir. Claro, para esto están todos los ensayos. ¿Qué durabilidad tiene la cremallera? ¿Se rompe o no se rompe? ¿Se corroe o no se corroe? ¿Qué durabilidad tiene el mosquetón? ¿Puede aguantar una determinada resistencia a la tracción? Nadie le obliga a usted como fabricante a hacer eso, pero en función de las características de su producto puede encontrarse obligado a hacer todos estos ensayos voluntarios para evaluar la calidad de su producto y tener usted una garantía. Pues bien, puede ocurrir que al hacer alguna de esas evaluaciones liguemos el ámbito obligatorio con el ámbito voluntario. ¿Por qué? Porque va y resulta que ese collar, cuando estoy viendo la adherencia del recubrimiento, vemos que salta. ¿Se acuerdan de lo que decíamos? Ese recubrimiento es de estaño cobalto y si me salta cuando yo los tengo en la boca, yo me voy a tragar cobalto metal. Qué duro. O este portaasas de mi bolso, que lo suelo llevar al hombro, va y resulta que está formado por una aleación de latón que tiene un 2% de plomo y encima lleva un recubrimiento de paladio-níquel con un 15% de níquel. Vaya, ¿de acuerdo? Es decir, que muchas veces, observando si
el artículo tiene o cumple con unos requisitos de calidad, podemos detectar que pueden observarse fallos de cara a la seguridad. Y en ese caso, bueno, simplemente yo he hecho una relación de aspectos en donde podemos ligar la característica al riesgo. Y esa información la tienen. Con esto, la presentación ha terminado, pero he añadido una serie de tablas y anexos informativos para que ustedes puedan disponer de toda la información, porque me estaban preguntando muchas cosas de lo que viene a continuación. Es decir, oiga, ¿y qué sustancias son cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción o, peor aún, disruptoras del endocrino? Esto es lo más duro que ha salido. Un disruptor del endocrino es una sustancia que te trastorna completamente tu sistema hormonal. O sea, te trastoca completamente el sistema hormonal. Por ejemplo, el cadmio. Hay muchas sustancias disruptoras del endocrino. Esto es lo que ahora se está añadiendo. Bueno, pues simplemente para que ustedes tengan la información, he hecho estas tablas. Miren, si ustedes utilizan aleaciones de metales preciosos, puede ocurrir que tengan níquel, tengan cadmio, tengan cobalto en el oro amarillo o en el oro blanco, o que en la plata puedan tener cadmio, plomo o níquel, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, pues porque cumplen una función que tienen ustedes aquí a la derecha, y en ese caso, ¿en qué concentración lo podemos encontrar? Ahí lo tienen. Es simplemente informativo, que ustedes puedan estar sobre aviso, que conozcan cuáles son los riesgos que pueden tener los materiales que manejan. No solamente en aleaciones de metales preciosos, en aleaciones de metales comunes también, ¿de acuerdo? En soldaduras, ¿de acuerdo? Tenemos los recubrimientos metálicos a base de metales comunes. Bueno, puedo tener capas intermedias de níquel y cobalto, como puedo tener capas externas de níquel zinc, níquel estaño, estaño cobalto, estaño plomo, etcétera, etcétera. ¿Para qué se utilizan? ¿En qué proporción suele estar el metal que lo contiene? ¿De acuerdo? ¿Y a qué restricción afecta? Pasamos, a ver si nos hace caso. Vale. Aquí tenemos, alguien me ha preguntado antes, vamos a ver qué tipo de recubrimiento de oro puedo aplicar. Es que mi recubrimiento de oro tiene níquel, pues cambiémoslo. Ahí están todas las posibilidades que hay con problemas. Ahí están todas las posibilidades que hay con problemas. Habrá que acudir al proveedor y decirle, vamos a ver, yo estoy utilizando una aleación para dar un color y un acabado final a 23 quilates y medio que tiene níquel y que tiene cobalto. Dame otra opción, por ejemplo, un oro cobre plata, un oro cobre indio, ¿de acuerdo? Diferentes opciones. Ahí tienen, como digo, las que tienen problemas. Después de los recubrimientos de metales preciosos, aparecen los recubrimientos con otros, después de los recubrimientos con oro, aparecen los recubrimientos con otros metales preciosos, la plata plomo, la plata antimonio, la plata cadmio. Vamos a ver, la plata, por definición, se platea, lo sabemos todos. Es decir, yo si pulo la plata no voy a llegar jamás al nivel de brillo que voy a llegar plateándola. Y sé que además, si pongo plata pura, el nivel de brillo va a ser inferior que si utilizo plata antimonio. Pero cuidado, el antimonio es un metal que está también restringido, porque es corrosivo de la piel. ¿De acuerdo? Que lo sepamos. Puedo utilizar, bueno, esto ya en el caso de la plata, sabemos que la podemos ennegrecer y que le podemos dar determinadas tonalidades, ¿vale? Yo la puedo pasivar la plata con cromatos, puedo darle color negro con seleniuros, con teluro, con arsénico, ¿vale? De acuerdo, pero que tengamos en cuenta que todos ellos tienen limitaciones también a su presencia, como veremos en los casos prácticos. ¿Puedo tener una pieza pintada? Sí. Pinturas y barnices. Los artículos de bisutería pueden utilizar perfectamente tintes, pinturas, barnices, ¿de acuerdo? Que sepamos que en los componentes de las pinturas y barnices hay componentes a base de plomo, hay componentes a base de cromo, hay componentes a base de cadmio, ahí están descritos. Tenemos que también podemos utilizar esmaltes, y en los esmaltes tenemos problemas con plomo, con cadmio, con níquel, con cobalto, etcétera. Y además de esmaltes,
La última sí que nos interesaría pillarla porque les afecta a todos y mucho. Esto es información para que sepan dónde pueden tener problemas, simplemente. Es decir, yo solamente hay aquí una exposición de problemas, que al menos usted esté informado de dónde puede tener los problemas y dónde tiene que andar con cuidado y pedirle a sus proveedores que limiten. Por ejemplo, esta es demoledora. Esta es demoledora. ¿Dónde están los problemas? En las perlas y en las piedras. Bueno, pues podría haber puesto 50 como esta, porque estas son simplemente casos con los que yo me he encontrado. Cristales con plomo y cobalto, cristales con plomo y arsénico, perlas con plomo y arsénico, arsénico. ¿De acuerdo? Es decir, ante la menor duda, yo creo que lo mejor que pueden hacer es venir a la Cámara. Y en la Cámara, pues, buscar la manera de conocer el problema. Es que no se me ocurre otra. Es que, cuidado, nos jugamos el mercado que nos ha costado tantos años de conseguir, con una de estas. Esta presentación ya la hemos terminado. El enfoque vamos a empezar un poco diferente. Estamos en bisutería, la bisutería se está moviendo en un entorno social. ¿Cuáles son en el entorno social de la bisutería, verdad, las cuestiones que nos surgirían respecto de los requisitos que debería cumplir, tanto en un contexto nacional y europeo como en un contexto de las garantías que deberíamos exigir? Pues el mismo cuadro que hemos visto en la presentación anterior, lo único que en lugar de poner productos en general, ponemos ahora la bisutería, pero el enfoque idéntico. Y dentro de ese enfoque, ya entrando más a fondo y definiendo que la bisutería es un producto que está constituido por metales comunes y otros materiales no metálicos que pueden incorporar recubrimientos de metales preciosos, nos encontramos que no es un producto que esté amparado por directiva. No hay una reglamentación específica para la bisutería, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no están los productos de bisutería sometidos a obligaciones de contraste como estaban los de joyería. Ahora, en cambio, sin embargo, la propia Ley de Metales Preciosos española indica que los artículos de bisutería sí están afectados por obligaciones de etiquetado, es decir, que nosotros tendremos que certificar el producto de bisutería, tendremos que darle al consumidor una información. Lo que pasa es que esa información habrá que presentarla de una manera diferente a la de joyería para no crear confusión en el mercado, ¿de acuerdo? Aunque es un producto que no esté sometido a autorización previa y no esté sujeto a las obligaciones del contraste, sí está sujeto al control por parte de las autoridades de consumo y tenemos que aportar una información que generalmente es qué tipo de metal precioso tengo, cuál es su contenido en ese metal precioso y cuál es su espesor, fundamentalmente. Y, ¿recuerdan esta transparencia? Igualmente que hemos dicho antes, tenemos que incorporar la identificación nuestra en esa etiqueta y con esa información a disposición del gran público. ¿Solamente eso? Pues no. Volvemos un poco a recordar todo lo que hemos dicho en la presentación anterior. En el caso del ámbito obligatorio horizontal, la Unión Europea, los pilares básicos en que se constituye el Tratado de la Unión se soportan en unos principios fundamentales, como son la protección de la salud de los consumidores, la protección de la seguridad de los consumidores, que es el artículo 95 del Tratado de la Unión, y luego la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, en donde también establece la protección de los derechos de los consumidores. ¿Todo esto en qué deriva? Pues deriva en que, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, disponemos de una reglamentación que va dirigida hacia la evaluación de riesgos y los problemas que pueden surgir de cara a la salud. Para no hacerlo esto excesivamente largo, en la presentación tienen la relación de legislación específicamente española, mucha de ella transposición de la europea, para que ustedes puedan acceder perfectamente y puedan obtenerla si es de su interés. ¿De acuerdo?
No vamos a incidir de nuevo otra vez en la legislación que tiene que ver con la seguridad general de productos. Ya hemos hablado de RAPEX, ya hemos hablado del principio de cautela, ya hemos hablado de los riesgos asociados a los artículos no necesariamente químicos, sino también mecánicos o también de otro tipo, por asfixia, etcétera. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que existe un sistema de alerta entre todos los países de la Unión Europea y que ese sistema de alerta, en el caso concreto de la joyería y la bisutería, es un extracto del cuadro anterior en donde solamente aparecen las alertas que de diciembre del año 2012 a junio del 2014 se han producido en Europa en productos de joyería y en productos de bisutería. Como les he dicho antes, accedan ustedes a Google, que es una fuente inagotable de información, pongan alerta RAPEX y esto lo tienen a su disposición con la foto del producto, el país, la empresa que lo envió, todo, todo. Sí, Finlandia es un caso especial porque es de los más estrictos en cuanto a la presencia de sustancias de riesgo. Generalmente los países nórdicos en su totalidad, pero Finlandia en particular. Si alguno de ustedes, yo no sé el tema de la exportación cómo funciona, yo no sé si ustedes la exportación lo hacen a través de un distribuidor o acceden directamente al mercado. A mí esto se me escapa, yo soy técnico. Pero si ustedes tienen la más mínima sospecha de que su artículo puede acabar en Finlandia o puede acabar en Alemania, les recomiendo que sean especialmente cuidadosos. ¿De acuerdo? Porque una de las prioridades de Finlandia y de Alemania es la joyería y la bisutería. Y la presencia de sustancias de riesgo en la joyería y en la bisutería. Claro, lo que he dicho antes, ganar un mercado cuesta mucho, perderlo no cuesta nada. ¿Cómo se evalúa en RAPEX si este producto es de riesgo o no, este producto de bisutería? Pues miren, a partir de esos 3 criterios básicos que aparecen ahí, vamos a ver, ¿este producto es vendido en más de un país miembro de la Unión Europea? Es decir, ¿este producto es vendido por Internet? ¿Este producto es procedente de un país no comunitario y es importado a través de diferentes canales de distribución? Siento decirlo. En Europa somos así de malos. Lo tengo que decir, yo soy europeo y lo tengo que reconocer. Somos proteccionistas. Ya podemos decir que el mercado, todos juguemos con las mismas reglas, pero cuando llega la hora de verdad, ¿tú eres europeo o no? Psh, quieto parado. A pasar por aquí. ¿De acuerdo? El mercado europeo es proteccionista y, por lo tanto, como en los trabajos que hemos venido desarrollando estos días, ¿de acuerdo? Hemos dicho, hay una salida muy elegante, la convención, para, mira, todo lo proteccionista que tú quieras ser, pero yo cumplo los requisitos de la convención acepta y yo tengo mi puerta abierta a 21 países. Lo que no van a evitar es, pero es fácilmente evitable, todas las cuestiones que tienen que ver, porque, vamos a ver, el tema de la convención es un tema de cumplir unos requisitos para dar una garantía del producto, pero el tema de la salud es otro, es decir, nos podemos encontrar con un problema de restricciones en base a la presencia de determinadas sustancias. Eso habrá que tenerlo con mucho cuidado, porque no siendo de la Unión Europea nos van a vigilar más. ¿De acuerdo? Igual que en el cuadro anterior, de donde venía la legislación española, aquí tienen una relación de la legislación europea, además actualizada, hasta los reglamentos que han salido en este 2014, para que ustedes puedan acceder con simplemente poner el código del reglamento, la directiva, la decisión, etcétera. Tienen la descripción a su lado y que puedan acceder a esa información. Incluso en la directiva RoHS para la seguridad en productos eléctricos y electrónicos, que no sé si será el caso de alguno de ustedes. Volvemos a REACH. Antes habíamos hablado solo de restricciones. Ahora voy a hablar, restricciones es una parte del reglamento REACH, el anexo 17 que dice no se admite un producto que tenga más de
no se admite. Sin embargo, Rich, basándose en el reglamento CLP, dice: hay muchas sustancias muy preocupantes para la salud, lo que llaman las sustancias SVHC. Sustancias, lo tienen ahí abajo, altamente preocupantes para la salud, pero no están restringidas. ¿Qué pasa si yo tengo un cobalto y el cobalto es una sustancia altamente preocupante para la salud porque es un cancerígeno de clase 2 o de clase 1? El anexo 14 de Rich dice: bueno, si ocurre esto, pueden pasar dos cosas. Que fabriques más de una tonelada año de producto, que fabriques más de una tonelada año de sustancia peligrosa, no de producto, de sustancia peligrosa, y que esa sustancia peligrosa esté en más de un 0,1%. Si se cumplen esas dos condiciones, y se trata de una sustancia no con restricciones, sino con problemas de riesgos, tú tienes que pedir permiso a la Agencia Europea para poder comercializar este producto, y la Agencia Europea te tiene que dar el permiso. ¿A quién afecta esto? ¿A ustedes? No. ¿A su cliente europeo que les está comprando? Sí. Más dice todavía: si tiene más del 0,1% de esa sustancia, llámese cobalto, llámese antimonio, llámese... pero tú ni fabricas ni comercializas más de una tonelada año de problema, insisto, no una tonelada año de cinturones, sino una tonelada año de plomo contenido en los cinturones, que eso multiplica por mucho el número de cinturones que puedes comercializar, ¿de acuerdo? Si no llegas a esa cantidad, pero superas el 0,1%, estás obligado a informar a toda la cadena de distribución. Y estás obligado a informar al consumidor si te lo pide ex profeso, y tienes 40 días para informarle. Punto. Eso dice el anexo 14. Terrorífico. Terrorífico para cualquier empresa europea o distribuidor europeo, insisto, no para ustedes. Por lo tanto, es posible que el cliente europeo pida información de lo que tiene el producto que ustedes están exportando para evitar entrar en esa dinámica. Y yo voy a poner ahora dos ejemplos de lo que acabo de decir. ¿Qué tienen ustedes ahí? Un artículo de bisutería en donde pues hay una serie de recubrimientos, ¿de acuerdo? Hay un primer recubrimiento, la aleación base es un latón. Luego tengo un primer recubrimiento de bronce, cobre estaño, ¿de acuerdo? De 2 micras de espesor. Esto es real como la vida misma. Luego tengo un recubrimiento de níquel de 8 micras de espesor. Y luego tengo un recubrimiento de oro de casi 1 micra de espesor, de composición esta. Bueno, ¿tengo problemas en esta pieza? Sí. Sí. ¿Por qué problema tenemos en esta pieza? Que tiene níquel. Efectivamente. Y ese níquel, además, lo he llevado al laboratorio y vemos que está apantallado o sin apantallar. Apantallado. Hay un recubrimiento que está frenando su liberación, ¿de acuerdo? Yo voy a tener que evaluar si este artículo cumple o no cumple haciéndole el ensayo de liberación. Y entonces, aunque esté apantallado y yo le tenga que hacer el ensayo de corrosión y desgaste previo para simular 2 años de utilización, como aquí tengo algo, digo, bueno, mira, le digo al laboratorio, ¿me vas a hacer el ensayo? Desgastando y sin desgastar, porque no vaya a ser que, a pesar de tener ese recubrimiento de oro, el artículo nuevo ya me dé problemas. Y le hacemos, bajo petición, el ensayo duplicado, desgastándolo y sin desgastar. Y en los 2 casos me libera más de lo admitido. Es decir, que incluso si no lo hubiera hecho el ensayo de abrasión y desgaste,
los 0,6 microgramos centímetro cuadrado y semana que libera, ¿de acuerdo?, sin desgaste, harían que este artículo no fuera conforme. Una pregunta que se me ha olvidado. Vamos a ver, ¿este artículo está en contacto con la piel o perfora o entra a formar o perfora el cuerpo o tiene las dos posibilidades? No, mira lo que hay, detrás hay una pala, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque este artículo está sometido a dos restricciones. La de contacto, que es la parte exterior, pero también la parte que entra dentro de... y por lo tanto, tendré que evaluar en base no solo al criterio de las 0,5 microgramos, sino también al criterio de los 0,2 microgramos. ¿De acuerdo? Y fíjense que en función de uno u otro, todos son no conformes, salvo un caso que, como está entre medias, nosotros no podemos decidir, pero ya hemos dicho que las autoridades sanitarias dicen, no, chico, no, vete para abajo, que tampoco entra. ¿De acuerdo? Como verán, este artículo supera esos límites de restricción y, por lo tanto, REACH nos dice que no es admisible. Y la Directiva de Seguridad General de Productos dice que, cuidadín, porque no cumple REACH y vamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Pregunto, importante la cuestión que voy a plantear. Supongamos que hubiese liberado menos de lo que establece el reglamento. Pero nosotros hemos leído en algún lado del reglamento, ¿de acuerdo?, que el níquel es una sustancia cancerígena, mutagénica y tóxica para la reproducción y la lactancia y no puede estar en más del 0,1%. Y va y resulta que al haber analizado esto tenemos níquel al 100% porque es un recubrimiento. Pregunto, ¿aplicaría esta segunda? Es decir, libera menos de lo que exigen, pero como tiene más del 0,1%, pues segunda parte de la penitencia. Pues no. Esa pregunta se la he hecho al officer de REACH y me ha dicho, una sustancia no puede estar sometida a dos restricciones. ¿Cuál es la restricción principal? ¿Liberación? Pues ya está. Si tiene más del 0,1% da lo mismo, supera la restricción establecida. Si no, esto sería una casa de locos. ¿Lo tienen claro? La siguiente, yo tengo aquí un colgante en donde hay un cierre metálico, hay un corazón metálico y hay un cordón de caucho. ¿Vale? Ahí tenemos los pesos de cada uno de ellos. Luego, analizando en el laboratorio las partes metálicas, vemos que el cierre es una aleación de estaño y antimonio, que el corazón es una aleación de estaño y antimonio, que además tiene cobre y plomo. ¿Recuerdan la limitación del plomo cuál era? 0,05. Esta tiene menos de 0,05, el plomo deja de ser un problema para mí en este artículo. Luego tengo un primer recubrimiento de cobre de 14 micras y luego tengo un recubrimiento de plata que también tiene antimonio, curiosamente. ¿Por qué? Porque los baños de plata se les suele poner antimonio para dar dureza y para mejorar el brillo. O sea que tengo muchos sitios con antimonio. Bueno, yo empiezo a hacer unos cálculos, ¿verdad? Si yo tenía un 6% de antimonio y me pesa 1 gramo el cierre, pues por cierre tendré 0,06 gramos. En el corazón me aportará 54 gramos. El recubrimiento de plata que tiene antimonio, hago los cálculos que ahí tienen cómo se hacen para determinar los gramos que aparecen y me aparece una cantidad que no vale la pena ni considerar, totalmente despreciable. Sumo y al final tengo 0,6 gramos de antimonio por colgante, equivalente a un 4% de la masa de las partes metálicas. Conclusión. Para superar 1 tonelada año de antimonio y tener un problema, ¿cuántos colgantes debería estar importando o fabricando? 1,7 millones de colgantes. Por lo tanto, ojalá tuviese yo un cliente que me encargase 1,7 millones de colgantes, ¿de acuerdo? Al año. Pero bien, no voy a superar nunca esa cantidad, pero claro, ¿tengo antimonio en más del 0,1%?
Sí, el antimonio está en un 6% en el cierre, está en un 4% en el corazón, está en un 3% en el recubrimiento de plata, está en más del 0,1%. Y por lo tanto no voy a tener más remedio que avisar a la cadena de distribución de este producto: cuidadín, aquí hay antimonio. Antimonio corrosivo para la piel, antimonio cancerígeno, aquí hay antimonio. No es lo mismo, vamos a ver, yo al público le tendría que avisar de que mi colgante tiene antimonio, que provoca cáncer, que es corrosivo para la piel. Vamos a ver, yo voy a poner el colgante en el escaparate con este letrero al lado. Lo lógico es, y de sentido común es, que lo que tendré que hacer es prevenir que mi artículo no tenga antimonio antes de verme obligado a hacer una barbaridad como esta. Y por lo tanto, asegurarme de que los productos y componentes que he pedido no tienen problemas, llámense antimonio, llámese cobalto o llámese como se llame, o que están libres de problemas y, sobre todo, que me he asegurado de verificar que no hay problemas y que esa información me la he archivado perfectamente para que en cualquier inspección que tenga yo puedo justificar que he verificado la conformidad del artículo. Esto ha sido trabajo de los que hemos estado desarrollando estos días, muy importante e interesante. Es decir, la Cámara tiene que estar presente en los foros en donde se discuten las normas. Y esos foros son foros internacionales. Por lo menos conocer lo que se está cociendo. Por lo tanto, hemos estado buscando qué comités de normalización internacional o internacionales podrían ser de interés. Y para que nos entendamos un poco, estas transparencias que vienen a continuación nos vienen un poco como anillo al dedo. Miren, no estoy hablando de normas mexicanas, estoy hablando de normas internacionales. Me voy al máximo nivel. Yo puedo tener dos tipos de normas. Aquellas que son voluntarias, entiendan ustedes como voluntarias cómo determinar el brillo de esta pieza, cómo determinar lo que me aguanta la corrosión, esto lo hago porque quiero, ¿de acuerdo? O tengo normas que se llaman en Europa armonizadas. ¿Qué es una norma armonizada? Es una norma mandatada por la Unión Europea. Es decir, vamos a ver, aquí está la directiva del níquel, determina la liberación del níquel en base a la norma EN 1811. La Unión Europea ha publicado, de acuerdo, un edicto en el que dice: cuando haya que evaluar la liberación del níquel, se hará mediante la norma EN 1811. Por lo tanto, nosotros cumpliremos con ese requisito y evaluaremos. Si me sale que el artículo que yo evalúo es conforme o me sale que no es conforme a la norma o es conforme a la directiva europea? La norma es un medio para evaluar, pero quien está restringiendo es la directiva, la ley. Es decir, yo evalúo la conformidad o no conformidad con respecto a la ley utilizando la norma, ¿de acuerdo? La norma no es la que me va a decir si es o no es conforme. La norma lo que va a decir es hazlo así para saber si cumple o no cumple con lo que dice la ley. Por lo tanto, voy a tener unas pocas normas mandatadas y voy a tener muchas normas voluntarias. Pero las normas voluntarias son muy importantes. Por ejemplo, me dicen cómo copelar. Que me dicen cómo tengo que determinar la plata por potenciometría, que me dicen cómo tengo que medir por fluorescencia de rayos X, o cómo puedo coger un microscopio electrónico y evaluar todas las capas que tengo de un tirón, ¿de acuerdo? Aunque sean voluntarias, que no sean mandatadas, son importantísimas y por lo tanto para la actividad de ustedes y de la Cámara son esenciales la presencia en esos. La presencia no, porque las reuniones se hacen en Pekín o se hacen. No, lo que es importante para ustedes es que se pongan en contacto con el organismo que gestiona
la participación en esos comités internacionales aquí en México, que supongo que será la Dirección General de Normas, y manifiesten su interés por que México participe y que ustedes sean, ¿de acuerdo?, diríamos, vocales, la Cámara sea un miembro participante u observador que reciba la información y que esté al tanto de cómo están evolucionando estas normas y que no tenga que venir un señor de España para decirles, cuidado, que esto está así. No, ustedes son los que tienen que acceder a esa información. ¿De acuerdo? En base a eso, pasamos a la siguiente. Bien, hay un comité técnico en la Cámara y obviamente ese comité técnico de la Cámara pues se interesará o por normas de ensayo o por normas de producto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una norma de ensayo, ¿cuál sería? La evaluación del oro por copelación, la medición del espesor de un recubrimiento por microscopía electrónica. Habría que saber cómo se hace y habría que saber cuáles son las limitaciones y habría que saber cómo se aplica, etcétera, ¿de acuerdo? Y así nos evitaríamos pues, muchas cosas. Y luego tenemos normas de producto. Y normas de producto pueden ser de carácter totalmente horizontal. Por ejemplo, recubrimientos de oro para usos industriales. ¿Es para alguna aplicación concreta? No, pero nos interesa, porque podemos encontrar ahí información importante, aunque no aplique a joyería, ¿de acuerdo? Pero luego podemos tener normas verticales que sí aplican a joyería. Por ejemplo, la ISO 10713 de recubrimientos de aleaciones de oro para joyería y bisutería. Esa nos viene como anillo al dedo. ¿Dónde se discuten? ¿En qué foro se discuten esas normas? Siguiente. Miren, ustedes se pueden encontrar con, ese es el caso español, comités nacionales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en España el Comité 93 de Consumidores es el que le afecta el tema de joyería y bisutería. En México no lo sé. Habría que verlo. ¿Dónde está encuadrada en alguna comisión de normalización la joyería y la bisutería? A lo mejor habría que crear esa comisión. Segundo, en España, En Europa también tenemos los comités europeos y efectivamente hay un comité europeo que es el 283 en donde las aplicaciones de joyería y productos afines se evalúan. Pero lo más importante de todo, hay dos comités internacionales, comités ISO, que son el ISO 114 de relojería y el ISO 174 de joyería y bisutería, que tocan todos los aspectos de todas las normas que a ustedes les afectan. Advierto, en el de relojería solamente un subcomité, el 6, que se titula Recubrimientos de metales preciosos. Madre mía. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que estar ahí. Ustedes tienen que recibir todos los borradores de todas las normas que se están evaluando para votar sí, votar no, o aportar aquello que ustedes consideren que esa norma debería, ¿de acuerdo?, como hacemos pues todos los países que estamos integrados, ¿de acuerdo? Adicionalmente, existen otros comités que, no siendo ni de joyería, ni de bisutería, ni de relojería, les van a resultar a ustedes muy útiles. Me voy directamente a los internacionales, pasemos de... Vamos a ver, yo como secretario del Comité 112 español coordino la actividad de los comités 107, 156 y 186, pero ¿por qué? Porque llevo una coordinación directa desde un comité español que es el Mirror Committee, que llaman, el comité imagen de los demás, ¿de acuerdo? Si ustedes en México no disponen de esa estructura, pero que sepan que para ustedes el comité ISO 107 es esencial. Aunque no toque los recubrimientos de metales preciosos, en ese comité ISO 107 les está diciendo cómo medir el espesor de un recubrimiento, cómo se utiliza la técnica de fluorescencia de rayos X para medir recubrimientos, cómo se utiliza la técnica de microscopía electrónica para medir recubrimientos, qué características deben tener los recubrimientos de oro para usos industriales, qué características deben tener los recubrimientos de plata para usos industriales. ¿Se lo está diciendo todo?
para en general cualquier recubrimiento. Por lo tanto, a ustedes el ISO 107 les interesa mucho, no, muchísimo. Y no es específico de joyería, ¿eh? El 156 creo que no. ¿Por qué? Porque el 156 lo que evalúa son la durabilidad de los artículos, la corrosividad de los artículos. Yo creo que a mí sí, porque me ocupo de todos los materiales metálicos. ¿De acuerdo? Pero ustedes que están centrados en un tema muy concreto como la joyería, pienso que este comité sería excesivo. En un futuro no lo sé. Ya hablaríamos del futuro. Y a lo mejor les adelanto que lo hemos descartado. A lo mejor el comité ISO 186 de cuchillería, cobertería, orfebrería metálica, etcétera, también les puede interesar porque habla de los recubrimientos de plata, habla de los recubrimientos de oro e incluso habla de artículos de plata maciza. Y a lo mejor puede ser interesante esa información. Pero en principio, para un comité que solamente tiene 8 normas y que todas las normas son parte de una misma, hemos dicho, me parece que ya es dispersarse demasiado, pero por lo menos que sepan que existe y que puede ser de interés para algunos de ustedes. Tan fácil como que ustedes en Google pongan ISO TC 186 y aparecerá la página de ese comité con la relación de normas que tiene publicadas. Así de simple. Y por lo menos saben los títulos. Luego, si siguen buscando, a lo mejor incluso les aparece el índice en alguna de ellas. ¿De acuerdo? Pero por lo menos saber las que existan. Miren, en España, en los laboratorios de contraste en España hemos constituido una asociación que se llama CRISOS. Si ustedes entran en Google www.crisos.org, tienen acceso directo a la zona pública de la página de los laboratorios de contraste de metales preciosos españoles. Y ahí hay mucha información que puede ser de interés. Entre otras cosas, AIME, que es la secretaría de esa asociación, y por la experiencia que tenemos en todo el mundo de la normalización, hemos accedido al ISO 174, al ISO 114, al CEN 283 de metales preciosos e incluso al CEN 347 de análisis de alergenos, porque todo esto entendemos que es de interés prioritario para el sector. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Toda la actividad esta la llevamos desde AIME, actuando, como digo, como Secretaría de CRISOS, pero quienes realmente están participando son los diferentes laboratorios de metales preciosos de cada una de las regiones españolas que tenemos competencia en el control y marcado de artículos de joyería. Adicionalmente, aparte de esta estructura, pasamos a la siguiente. AIME como tal, como centro tecnológico que asiste a todas las empresas del metal, participamos como Secretaría Española del Comité 112, que tiene su comité imagen en ISO en el 107, su comité imagen en ISO 156 y además, para acabar de cerrar el círculo, completamos con el Comité Europeo, equivalente a los ISO, en cuanto a recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Es decir, que llevamos también toda una actividad en ese ámbito. De hecho, esta actividad la llevamos desde el año 89, es decir, nosotros somos Secretaría del Comité Español desde el año 89 y, claro, tenemos una larga experiencia que en cualquier momento que tuvierais en la Cámara alguna necesidad de información adicional de cómo enfocar una cosa a otra, ningún problema. Este anexo es adicional al que hemos visto antes y aquí trae las clases de riesgo que pueden ser definidas por el reglamento CLP de clasificación, labelizado y empaquetado para las principales sustancias de riesgo. Por ejemplo, ¿qué riesgos presenta el níquel y qué valores umbral se establecen? Pues mira, el níquel es cancerígeno, en el estado metálico. Los cloruros y óxidos de níquel. Es mutágeno, cloruros e hidróxidos. Es tóxico para la reproducción y la lactancia, cloruros e hidróxidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sensibilizante cutáneo.
tanto el metal como los óxidos como los hidróxidos. ¿Qué clase de riesgo? Pues clase 1, clase 2, clase 3 y al lado los valores umbrales admisibles. Y ahí tenemos el valor que teóricamente sería máximo admisible, aunque luego vienen y nos dicen no, el níquel no lo vamos a evaluar por contenido, lo vamos a evaluar por liberación. Pues esta tabla nos olvidamos porque a partir de ese momento evaluamos el níquel por liberación. Pero, siguiente tabla. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué problemas tiene el cobalto? Ahí están. El cobalto es un carcinógeno o cancerígeno clase 1B. Los hay más duros todavía, que son clase 1A. Pero bueno, estamos en clase 1. Es mutágeno, clase 2. Es tóxico para la reproducción, clase 1. Es tóxico por ingestión. Es sensibilizante cutáneo, exactamente igual que el níquel, ¿de acuerdo? Y es sensibilizante respiratorio. Lo que pasa es que aquí, los técnicos de la cámara, ya les expliqué en su día cuál era el mecanismo. No todo el mundo está sensibilizado al cobalto, como lo está el níquel. ¿Por qué? Porque el níquel lo venimos utilizando desde hace mucho tiempo y progresivamente la población mundial se ha ido sensibilizando al níquel. Y el cobalto no nos hemos sensibilizado todavía tanto por un motivo muy simple, porque no lo estamos utilizando. ¿De acuerdo? Pero que sepamos que la sensibilización es un proceso en el que se desata el sistema inmunológico y que en el momento en que en el cuerpo se desata el sistema inmunológico, los leucocitos tienen memoria, es decir, somos sensibles para toda la vida y es hereditario. Por eso la sensibilización va creciendo. Bien, pues nada, terminamos esta presentación. Ahí tienen los riesgos asociados al cadmio, tienen los riesgos asociados al antimonio, los riesgos asociados al selenio, los riesgos asociados al plomo, al cromo hexavalente y bueno, y puede ser que algún día tenga necesidad de ampliar esta tabla. De momento creo que con esos hay suficiente. Y con eso hemos terminado bisutería. Pues lo mismo que en los casos anteriores, obviamente. Estamos hablando de un artículo industrial y, por lo tanto, se somete a los mismos requisitos que cualquier otro tipo de artículo industrial. Pasamos a la siguiente, también la hemos visto. La joyería es un producto que está sometido a autorización previa, por lo tanto, es obligatorio su contraste. En España la joyería está bajo el paraguas de 4 ministerios. El Ministerio de Industria por la parte de fabricantes, el Ministerio de Hacienda por parte de todos, el Ministerio de Sanidad y Consumo por parte de las tiendas y el Ministerio del Interior, Policía, etcétera, pues porque tiene que estar, ¿de acuerdo? Es decir, que todo cambio reglamentario que se produzca en la Ley de Metales Preciosos afecta a estos 4 ministerios. Lo que está diciendo aquí es que no hay una directiva que ampare a la joyería y como no hay una directiva que ampare a la joyería, en cada país de la Unión Europea tienen su propia reglamentación, que ya veremos que se puede englobar en 3 grandes grupos de reglamentaciones, algunos de ellos equivalentes y que, por lo tanto, la Unión Europea obliga a que se reconozcan. En todos los casos hay que asegurar la garantía del contenido en metal precioso y esta garantía se hace con el contraste. Atención, lean bien la parte superior. El contenido en metal precioso de la joya no es inferior al indicado por el contraste. No se admiten tolerancias. Cuidado. No se admiten tolerancias. Ni en España ni en toda Europa. La norma NOM es un peligro con respecto a esas tolerancias que admite, porque eso puede ser causa de un problema en la exportación. ¿Me entienden? Seguimos. Miren, en el año 2003 se
propuso un proyecto de directiva por parte de la presidencia italiana. Ustedes saben que Italia ha ido evolucionando muy rápido en el tiempo. Tenían una legislación del tipo aquí no se controla nada, pasaron a una legislación aquí se controla si se quiere controlar, ¿de acuerdo? Pero en aquella época Italia tenía una legislación del tipo aquí no se controla nada. Y entonces querían que en la directiva europea se tuviera en cuenta las diferentes opciones que se daban en Europa. Aquí se controla todo y aquí no se controla nada. Claro, entonces los que controlábamos todo decíamos, pero hombre, ¿cómo vamos a poner eso en la directiva? Si ponemos a la misma altura, aquí se controla todo, con el no se controla nada, todo el mundo pasará a no controlar nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se constituyó una minoría de bloqueo, que es una herramienta que se utiliza mucho en Europa. Países que no están de acuerdo con un proyecto de ley constituyen una minoría de bloqueo y si se llegan a completar el número de votos necesarios para constituir esa minoría, atención, un país no es un voto, un país tiene el voto ponderado en Europa según su población, ¿de acuerdo? Se constituye la minoría de bloqueo, ¡zas! Y ese proyecto de directiva muere y se entierra. Y así le pasó a la directiva de metales preciosos. La matamos y la enterramos. Y seguimos en cada país de la Unión Europea, cada uno con nuestra propia legislación. En Europa somos así. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no es un producto amparado por directiva, no existen normas armonizadas, como puede existir para un producto que sea un artículo eléctrico o electrónico, como pasa en todo el mundo. Es lógico que eso ocurra, que el producto lámpara, luminaria esté regulado y que todos sigamos más o menos la misma norma de seguridad en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y que pongamos una etiqueta de marcado UL o pongamos una etiqueta de marcado CE, ¿de acuerdo? Y esa etiqueta la ponemos porque ha habido un laboratorio que ha hecho un ensayo a una familia tipo y a partir de ahí, ¿de acuerdo?, el fabricante va poniendo a su producto la marca CE o la marca UL, garantizando que es eléctricamente seguro y que no nos va a dar un pequeño susto cuando lo enchufemos, ¿de acuerdo? Pues no, con la joyería no. En la joyería cada país sigue teniendo su propia reglamentación, no hay directiva. ¿Me han entendido? Bueno, entonces eso quiere decir que hay una ley de metales preciosos y que como le indicamos antes y ahora reinsistimos, el producto joyería está sometido a un sistema de autorización previa en todas las reglas. Si no lleva el contraste, no se puede contrastar, no se puede comercializar. No vamos a insistir más, ya lo hemos dicho antes, todas las joyas tienen que tener la identificación del que la ha fabricado o importado, tienen la misma responsabilidad los dos, el importador tiene que registrar su marca y al lado de esa marca tiene que ir la marca de garantía, la que pone el laboratorio de AIME o cualquier otro. Esta transparencia es solamente para los forofos, es decir, ¿cómo ha ido evolucionando la ley española? Bueno, pues han ido apareciendo sentencias en el Tribunal Europeo de Luxemburgo que van diciendo, miren, cambie usted su ley porque los países que tengan una legislación similar a la suya, usted tiene que reconocerlos, ¿de acuerdo? O mire, porque en España solamente se reconocen los 18 quilates y los 14 quilates, los 750 y los 585, cuando están circulando en otros países de la Unión Europea artículos de 375 milésimas, de 410 milésimas, de 900 milésimas. Usted tiene que reconocer también, aunque no se utilicen en su país, esas proporciones de metal precioso. Y nada, pues hemos tenido que modificar la legislación de metales preciosos haciendo algunas ampliaciones para contemplar todo esto. Algunas de las cosas son muy interesantes para ustedes y las vamos a ver ahora a continuación. Bien, aquí me paro. ¿Cuáles son los sistemas que imperan en Europa en estos momentos? Fundamentalmente tres. El que está en el centro
y que es el mayoritariamente seguido y que se conoce como contraste obligatorio a priori y supervisión del mercado a posteriori. Es decir, el marcado de garantía del artículo joyería es obligatorio. Hay una ley y todos esos países que están en esa relación, todos ellos tienen su propia ley de metales preciosos, en donde dice cómo hay que actuar para garantizar la joya. ¿De acuerdo? Podrán existir diferencias de procedimiento, pero en esencia todos tenemos una ley equivalente. Entendamos lo que quiero decir, no idéntica, equivalente en requisitos, en obligaciones, etc. ¿De acuerdo? Y además, cuando el producto sale al mercado, existe la obligación de supervisar la disciplina del mercado, a partir de o a través de las autoridades de consumo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es el sistema mayoritariamente implantado y que algunos países como Suiza solamente lo tienen implantado para la relojería, no para la joyería. Bien, todos esos países de la Unión Europea estamos obligados a reconocernos. Cuando Irlanda fabrica una joya y pone su contraste, no tiene que volver a ser contrastada en España. Eso lo dice una sentencia del Tribunal Europeo y, por lo tanto, nos tenemos que reconocer. Pero ¿Rusia está en la Unión Europea? No. Pues chico, lo siento, pasa por mi laboratorio que te voy a contrastar. ¿Ucrania está en la Unión Europea? No. ¿Israel está en la Unión Europea? No. Aunque tenga un tratado de prioridad Israel con la Unión Europea, me da igual. La joya israelí, cuando entra en España, pasa por el laboratorio y se contrasta. ¿Por qué? Porque al no pertenecer a la Unión Europea pasa a través de una aduana. Y como pasa a través de una aduana, ¿de acuerdo? Pues de la aduana al laboratorio. El laboratorio lo analiza, lo controla y contrasta pieza a pieza todas las joyas. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido por qué somos, que he dicho antes, somos en Europa muy proteccionistas? Si esto lo hacemos con vecinos de la Unión Europea, ¿qué no vamos a hacer con México o con Perú? ¿De acuerdo? Ustedes podrán hacer lo que quieran. Ustedes podrán promulgar una ley de manera que el contraste de la joyería sea obligatorio, pero como no son de la Unión Europea, cuando las joyas de México lleguen a Europa, pasa por el laboratorio que las vamos a analizar y contrastar. Pero si ya lo he hecho yo, da igual. ¿Va captando la importancia de la convención? Vamos a hablar. Bien, hay otro sistema en Europa que no es el obligatorio, que es el voluntario, y que lo tienen países como Austria, está en azul. Dejemos Austria, de momento. Lo tienen en Italia, lo tienen en Dinamarca, lo tienen en Bélgica, lo tienen en Suiza, lo tienen en Noruega. ¿Qué quiere decir esto? No hay obligación de contrastar, regular la joyería, salvo si uno va a exportar a España y dice, bueno, pues voy a pasar por el laboratorio de Roma o el laboratorio de Vicenza o por el laboratorio de Arezzo, ¿de acuerdo?, de la Cámara de Comercio de Vicenza o de la Cámara de Comercio de Arezzo, y voy a contrastar con las marcas de fabricante y de garantía para poder acceder al mercado español sin tener que pasar por el laboratorio de contraste español. O, como aquí en Italia el servicio es muy caro, lo envío sin contrastar a España y que me lo contrasten en España, que son más baratos. Bueno, pues cabe esa decisión. Es decir, el control es voluntario. ¿A voluntad de quién? Del interesado, de la empresa. Y luego existe un tercer sistema en donde aquí no se controla nada. No hay ley de metales preciosos. Vienen piezas de China, entra, paga el arancel, para adentro. No se controla nada. ¿Y quiénes llevan ese sistema? Alemania, curiosamente. Alemania. El país más cuadriculado que existe, que lo hace Alemania, Luxemburgo, Grecia, Islandia, Turquía. Hay total ausencia de control del mercado
y total ausencia de contraste previo. Bueno, está claro que estos no van a ser nunca equivalentes y aquellos pueden serlo, ¿de acuerdo? Y estos lo son. Hay abajo una notita que puede confundir un poco. Hay un laboratorio holandés. Los holandeses es que son muy inteligentes. Con el tema del dinero son los primeros. Dicen los holandeses, si yo me monto mi laboratorio holandés con la marca europea holandesa en China y en Taiwán, pues en España y en Francia y en todas partes van a tener que reconocer mi marca porque es europea. Dicho y hecho. Y se han encontrado pues con que les hemos dicho que no. Que eso es un offshore laboratory, perdón, y que como están fuera de su jurisdicción nacional, en China no aplica la jurisdicción holandesa, que no lo reconocemos. Bien, esa es una de las ventajas que veremos ahora cuando hablemos de la Convención. Bueno, no voy a ser muy... Vamos a ver, aparte de las reglamentaciones de carácter horizontal que hay en la Unión Europea por temas de salud, hay otras como son la de reconocimiento mutuo y como es la directiva de servicios. ¿Y cómo afecta esto a la joyería? Vamos a ver, el reglamento de reconocimiento mutuo lo que dice es que tú no tienes que volver a controlar algo que ya está controlado y tienes que reconocerlo. Sí, pero si mi sistema es equivalente con el suyo, porque si no lo es, prevalece que la joyería es un producto que está sujeto a autorización previa y prevalece también que la joyería puede plantear riesgos para la salud y las personas. Por lo tanto, no está tan claro que el Reglamento Europeo de Reconocimiento Mutuo sea de aplicación, ¿de acuerdo? De hecho, no lo es, porque se considera que la autorización previa no es una norma técnica, no es una barrera, sino que es un requisito que hay que cumplir. Segundo, la directiva de servicios. Aparece en Europa una directiva que lo que dice es que los servicios no tienen por qué estar de alguna manera, o sea, tienen que ser de libre prestación y hay que eliminar los obstáculos administrativos y legales que limitan el desarrollo de las actividades de los servicios. Bueno, pues esto no aplica tampoco a la joyería porque el contraste obligatorio de los artículos de metales preciosos están vinculados al ejercicio de una autoridad. Es decir, nosotros tenemos un laboratorio de metales preciosos porque una autoridad competente, ¿de acuerdo?, nos ha designado como tal laboratorio de metales preciosos. Es decir, que al final estamos cumpliendo una función que debería cumplir esa autoridad. Por lo tanto, como es una actividad vinculada al ejercicio de una autoridad pública, no le afecta la directiva de servicios. Bueno, aquí tienen algún ejemplo más de cómo ponemos las marcas, siempre, como verán, una al lado de la otra, la marca de garantía y la marca de responsabilidad, y damos un salto hasta la página 23, la Convención de Viena. Bueno, por lo menos que entiendan qué es esto. La Convención es un tratado internacional que se firma en el año 1972 en Viena, promovida por algunos países que dicen, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos cada uno a nivel interno una reglamentación, de acuerdo, una ley, unos requisitos, vamos a seguir cumpliendo esos requisitos, pero si cumplimos unas mínimas condiciones que vamos a establecer en un contrato, en un convenio, vamos a abrir las puertas a nuestros productos sin más necesidad de que haya sido controlado en origen. No tiene por qué volver a ser controlado. Es decir, es un instrumento que se desarrolla para facilitar la exportación, ¿de acuerdo? Y empieza la Convención con un número reducido de países y ha ido creciendo hasta hoy. El objetivo, como ahí tienen, es facilitar el comercio internacional de los productos de joyería y en estos momentos constituye el único instrumento armonizador que a nivel mundial existe. ¿Captan las palabras del licenciado
Miguel al principio cuando hablaba de sistema mundial. Es el único instrumento armonizador que existe a nivel mundial para los productos de joyería y que se pone en juego a través de una marca común para todos los países. ¿Quiénes son los países miembros de la Convención? Los que ustedes tienen ahí, más Austria, más Israel, que no están. Aparte de eso, hay 3 que están intentando entrar. Sri Lanka, fíjense lo curioso, es un tratado internacional, pero que está siendo aprovechado casi exclusivamente por países de la Unión Europea o países del área de la Europa ampliada. Pero de repente aparece Sri Lanka y dice, yo quiero jugar, ¿por qué no? Y en ello están. Llevan 3 años. Vamos a ver, Sri Lanka tenía una estructura para echarla a llorar, ¿eh? Y han tenido que modificar los laboratorios, modificar procedimientos, modificar legislación, modificar... La entrada en la Convención es un trámite lento. Ahora hablamos. Es decir, no está cerrado, está abierto a cualquier país y todos estos países que forman parte de la Convención, incluida Austria e incluida Israel, comercializan libremente con sus productos, con la única obligación de poner en el producto la marca nacional, la propia, y al lado la de la Convención. No se puede poner la marca de la Convención si no se pone la marca nacional. Eso obliga a México a modificar el planteamiento. Aunque, insisto, es un planteamiento totalmente facultativo. No es obligatorio. Bien. El caso de Austria es un caso, además, particularmente interesante y en todos los informes que he estado haciendo lo he reflejado. Vamos a ver, yo veo que México es muy similar, en caso de interesarse por entrar en la Convención, a Austria. Austria es un país que en el año 2001, teniendo una legislación de carácter obligatorio, dice: mi vecino es Alemania, yo siempre voy con Alemania, mi vecino no controla nada, yo tampoco, fuera. La ley de metales preciosos obligatoria deja de ser obligatoria y pasa, aquí no se controla nada. El empresario, si quiere, pone un 750, pone lo que quiera, es totalmente libre de poner lo que quiera. Pero los austríacos, que tampoco son tontos, dicen, bueno, pero yo ahora ¿qué hago? ¿Me tengo que salir de la Convención? No. Yo mantengo una estructura, yo mantengo una reglamentación totalmente facultativa. Aquella empresa austríaca que quiera exportar sus productos dispone de una infraestructura que sigo manteniendo para poner la marca austríaca y poner la marca de la Convención. Y solamente a aquellos que de una manera voluntaria lo quiero hacer, damos ese servicio. Pues más o menos es lo que hemos estado hablando, que sería de interés para México para penetrar en todos esos mercados sin ningún otro requisito. Características del sistema de la Convención. Principalmente, ahí tienen ustedes en qué consiste. Es un sistema voluntario. Solo se utilizan las exportaciones. El derecho interno del país permanece. Es decir, que si en México... Vamos a ver. ¿Qué sistema de garantías está utilizando México? No sabría decir. Yo diría que es una especie de mezcla, ¿verdad?, entre el sistema voluntario y el sistema obligatorio, ¿de acuerdo? No sabría, no acabaría de encajar, pero da igual. ¿Verdad que es un sistema que funciona en el país? Si intentamos darle la vuelta, podemos montar aquí un verdadero desaguisado. ¿Por qué no seguimos igual? Nada nos impide, entiendo, de una manera voluntaria, crear las infraestructuras necesarias para poder penetrar o para poder integrarnos en la Convención. Ese podría ser un planteamiento. Permite el acceso a los mercados donde las marcas nacionales encuentran dificultades reglamentarias.
evitando la necesidad de suscribir procesos bilaterales de reconocimiento mutuo y sobre todo evitando el proteccionismo. Facilita el control y la vigilancia del mercado porque las autoridades lo único que tienen que buscar es, vamos a ver, aquí está la marca de la convención, sí, pues este es un producto que ha sido importado de cualesquiera de estos países, aquí no está la marca de la convención, pues bueno, en cada país que lo arreglen a su manera. Y por último, el carácter internacional de la convención determina que las competencias en su aplicación, y esto es para España, fundamentalmente, ya no corresponde a las regiones o comunidades autónomas, sino al gobierno de la nación. Es decir, que si en algún momento España entrase en la convención, cosa que dudo, ¿vale?, sería el gobierno de la nación el que regularía el tema, no los gobiernos de cada una de las comunidades autónomas o estados. Vamos a ver, yo lo estoy poniendo muy bonito y con esta lo voy a poner más todavía. Es decir, ¿qué ventajas tiene la convención? Bueno, pues tiene facilidades de exportación. Segundo, que se aplica de manera voluntaria. Tercero, comercio justo. Lo llamamos así, ¿verdad? Comercio justo. ¿Esto qué es? Muy sencillo. No se admite tolerancias, lo cual es importante. Porque no admitir tolerancias quiere decir que por debajo de 750 o por debajo de 375 no se admite. Y eso, en pequeñas cantidades de fabricación, puede resultar irrisorio, pero en grandes volúmenes de fabricación puede ser importante. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la Convención está en la línea de los países que establecen, de los países duros, los que establecen el control obligatorio. No se admite tolerancia en menos. Obviamente está en la línea de la protección de los intereses del consumidor. ¿Puede suponer ahorro de costes? Sí, vamos a ver, es muy sencillo. La decisión de poner la marca de la convención o la decisión de que se contraste en el país al que vaya la mercancía o que se contraste en el país propio es una decisión empresarial. ¿Qué me cuesta menos? ¿Poner la marca de la convención o no ponerla y que lo contrasten en España? A mis números pongo la marca de la convención, lo envío a España y que lo contrasten allí. Punto. Es un sistema facultativo, ustedes pueden tomar la decisión que quieran. ¿De acuerdo? Supone una armonización internacional, supone un reconocimiento mutuo, supone que además, y esto es muy importante, el trabajo en red, hay un intercambio continuo de información entre los gobiernos indicando cuáles son, de acuerdo, los problemas que pueden existir, hay una compartición de la información entre los diferentes laboratorios, implica una solvencia técnica importante, todos los ensayos se hacen en base a las normas internacionales establecidas por ISO, ¿de acuerdo? Y incluso, esa no venía en la relación que me inspiré para hacer la de la propia convención, la de prevención del intrusismo la puse yo por el tema holandés, que hemos comentado hace poco y que les dijeron, muchachos, lo siento, la marca de la convención no se pone en Taiwán y si se pone, os vais fuera. Se acabó el problema. Todo lo que viene a continuación, incluidos los anexos, son los que hemos visto, con lo cual hemos terminado joyería.